Hola, soy María José Melo y quiero darte la bienvenida a Desetiquetados, un espacio donde creemos que somos mucho más que las etiquetas que nos han puesto, los roles que ocupamos, lo que nos dijeron que debíamos ser o lo que la sociedad espera de nosotros. Yo no sirvo para esto. ¿Y qué me hace pensar eso? Y la vida no es eso. Solo miremos la naturaleza. Para mí no era permitido equivocarme porque sentía que... ¿Qué tendría que mejorar en mí? ¿Qué dirán de mí? Entonces esa fue la otra etiqueta que nos ha marcado mucho. En momentos de ira, como a todos nos pasa, no voy a hacer nada. Una etiqueta te limita el conocimiento. Hoy nos acompaña Ricardo Barragán, una persona a quien admiro mucho, quien lleva más de 15 años dedicado a entrenar seres humanos. Ricardo, bienvenido. Gracias, Majo, por esta invitación, por este espacio para hablar de las etiquetas. Ricardo, ¿tú cómo defines las etiquetas? Bueno, quiero hacer como un comparativo inicialmente. Todos los productos comerciales traen etiquetas. Cualquier producto que tú veas en el mercado trae una etiqueta. Es como una marca, es un sello, es un distintivo en ese tipo de productos. Si lo llevamos al plano humano, las etiquetas pasan a ser lo mismo. Son como esos sellos, esos distintivos que les colocamos a las personas o a nosotros mismos. De por sí, somos muchas veces fruto de etiquetas, desde la cultura misma. Todos hemos escuchado muchas veces, hablemos en Colombia, hay regiones Sí. en nuestro país y nos referimos mucho a estas regiones con etiquetas. Entonces, ¿cómo nos referimos de las personas del paisa? ¿Cómo nos referimos de la persona de la costa, del costeño? ¿Cómo nos referimos del rolo que está en Bogotá? ¿Cómo nos referimos de los santanderianos? Estas etiquetas, o cómo nos referimos, precisamente son etiquetas. Muchas con una connotación negativa y otras muy pocas con una connotación positiva. La gran pregunta sería también, ¿qué etiquetas nosotros tenemos de nosotros mismos y qué etiquetas tenemos de las demás personas? Sería como una pregunta inicial que nos haríamos. Ahora, la etiqueta, pues es una percepción que tenemos de alguien por un comportamiento. Entonces muchas veces etiquetamos a alguien porque vemos un comportamiento y lo etiquetamos. Ejemplo, el desordenado. Sí. Entonces vimos una persona que es desordenada en algo y ya lo etiquetamos como una persona desordenada. O desde niños nos etiquetaron, pues nuestros padres son los primeros que nos empiezan a colocar etiquetas. Uno en su inocencia, a los 3 años, el padre puede decir, él es un niño muy juicioso, una niña muy juiciosa. Sí. Es un niño educado o no es educado. Y nos van colocando sellos que van quedando dentro de nuestra personalidad y muchas veces esas etiquetas determinan inclusive nuestro propio comportamiento cuando las convertimos en creencias, cuando las convertimos en que realmente somos así. Y la gran conclusión a veces a la que uno ha llegado en estos años en donde hemos interactuado con miles de personas, es que una etiqueta no nos define. Una etiqueta es un comportamiento para alguien. Sí. Ahora, para una sociedad sí puede ser algo muy marcado, porque cuando un grupo de personas nos define, pues termina uno creyendo que uno es así. Y realmente deberíamos darnos la oportunidad de que no nos definan las etiquetas, sino que todo lo contrario nos permitan tal vez evolucionar, que esas etiquetas que reconocemos en nosotros, en los demás, nos permitan ese evolucionar. Sí, y ahí es como la importancia también de entender que esas etiquetas pueden ser en ciertos escenarios como tú lo mencionas, porque yo puedo ser desordenada en un tema, pero no en todos. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a entender cuáles son las etiquetas que nos marcan y podríamos como identificar los escenarios?
Pues precisamente tendremos que partir de que cuando observamos un comportamiento en alguien o en nosotros mismos, es un comportamiento puntual de esa situación. Por ejemplo, decimos, esa persona es de mal genio. Pues esa persona en ese momento está de mal genio porque le sucedió alguna situación, ¿sí? Ya cuando la etiqueto es cuando digo, ese ser humano es de mal genio y lo determino así, lo etiqueto. No le doy la oportunidad, pero definitivamente no toda la vida estamos de mal genio. Ahora, Ricardo, ¿pero qué hacemos cuando el comportamiento es repetitivo y ya se convierte en un patrón de comportamiento? Entonces, el patrón de comportamiento sí ya es un comportamiento repetitivo que hace parte de su personalidad. Sin embargo, no significa que yo esos comportamientos repetitivos que hacen parte de mi personalidad no los pueda transformar. Atendiendo a tu pregunta, yo diría que lo primero es reconocer qué etiquetas tenemos, ¿cierto? En nosotros mismos y qué etiquetas tendemos a colocarle a las personas que nos rodean. Por ejemplo, en nuestra misma familia etiquetamos a nuestros hijos. Mucho. De forma negativa en algunas y otras de forma positiva, a nuestra pareja, muchas veces a nuestros padres, a nuestros amigos los tenemos etiquetados de ciertas formas. Recordemos que las etiquetas no es una sola y cuando es una sola sí es muy peligroso, porque es como si uno no le diera la oportunidad a esa persona de ser algo diferente para nosotros. Nocivo cuando nosotros creemos en eso. Sí. Cuando nosotros creemos en esa etiqueta que nos ha impuesto la sociedad o nuestra familia y estamos convencidos que somos así, ahí es donde se convierte en una limitante para uno mismo. Porque de mí pueden pensar muchas cosas por mis comportamientos. La gran pregunta es qué pienso de mí mismo, qué creo que realmente soy como persona. Nos etiquetan a veces por el vehículo en el que andamos o por la ropa que vestimos y ponemos etiquetas, esa persona es pudiente, esa persona tiene dinero, esa persona es acomodada, esa persona viene de mejor familia. Miles de etiquetas, la gran pregunta es, ¿qué pienso de las etiquetas que yo tengo de mí mismo o que tengo de las demás personas? Yo empezaría por reconocerlas. Sería como el primer ejercicio que podría hacer en reconocer. Ricardo, ¿y tú cómo crees que afectan las etiquetas, la autoestima y el autoconcepto? Tú ya lo estás empezando a mencionar. Porque pasa mucho que cuando a una persona le han dicho mucho, tú eres así, esa se convierte en su identidad. Pues la autoestima es auto, o sea, intrapersonal, es la estima que tengo de mí mismo, ¿cierto? De mí misma. ¿Qué pienso de mí mismo, mí misma? Si me han etiquetado desde niño, en donde he crecido como una persona, por ejemplo, que no puede lograr algo, o por ejemplo esta etiqueta que nació en el colegio, ¿no? En las escuelas. No, yo no soy bueno para las matemáticas, entonces yo no soy inteligente. Y empecé a creer que no era inteligente porque no era bueno para las matemáticas y me convertí en alguien que no soy inteligente. Ya en la vida adulta pienso que no soy inteligente. Es más, lo creo. Sí. Y por eso, ¿por qué afecta mi autoestima? Porque si yo me considero una persona que no soy inteligente, pues definitivamente no voy a explorar otras cosas y voy a limitar mi propio aprendizaje en cualquier área, porque pienso que no puedo, que yo no sirvo porque no tengo inteligencia. Ahora, todos los cerebros son inteligentes, todos los seres humanos tenemos inteligencia. ¿Qué pasa si pensamos en que yo soy inteligente porque puedo aprender? Todos los cerebros tienen la capacidad de aprendizaje, no importa la edad. Entonces, yo rompería una etiqueta diciendo, mi cerebro puede aprender. Si tal vez de niño me dijeron que no era inteligente, empiezo con mi propio ejercicio a decir, yo puedo aprender
lo que desea aprender. Y desde ahí ya arranca una posición completamente diferente, desde entender que sí tengo inteligencia. Ahora, Ricardo, no soy hábil para los números. Es muy diferente a decir que por los números no eres inteligente. La inteligencia está asociada, por ejemplo, a la capacidad de resolver un conflicto. La inteligencia está asociada en la capacidad de, por ejemplo, de relacionarse con diferentes personas. La inteligencia está asociada a la capacidad de uno, ante una dificultad, ser resiliente. Una persona inteligente también se muestra con ciertos comportamientos. Una persona inteligente, por ejemplo, a veces aprende a callar cuando es necesario callar. Entonces, si te das cuenta, no está asociada a un número, pero como desde niño nos dijeron que como no había pasado matemáticas o en el examen del IFE saqué muy poquito, entonces ya yo soy... ¿No has escuchado? Es que tú eres bruto para las matemáticas. Sí. Y uno empieza a creer que uno es bruto, o esa palabra tan destructiva que ha dañado a tantas personas, porque tal vez no era hábil para los números, pero puede ser hábil para las artes, puede ser hábil para el relacionamiento. Todos tenemos habilidades, o sea, todos podemos desarrollar nuestras habilidades. Entonces, nos afecta mucho la autoestima y el autoconcepto cuando creemos que es así. Cuando no nos damos la oportunidad y no somos flexibles con nosotros mismos. Cuando hemos llevado toda la vida cargando estas etiquetas que lo que han hecho es, primero, afectarnos como seres humanos, disminuir nuestro impacto, opacarnos, nos opacan, no nos deja sacar esa luz interior que tenemos. Entonces ahí es donde necesitamos también cuestionarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué otras etiquetas realmente puedo construir en mí? Porque hay etiquetas, pero la gran mayoría son negativas. ¿Qué pasa si construimos etiquetas positivas? Por ejemplo, voy a intentarlo. Soy una persona que intenta todo y soy una persona que se esfuerza. Qué bonito esa etiqueta. Sí. Soy una persona que se esfuerza por hacer algo. Y que uno diga, yo soy una persona que me esfuerzo, me empiezo a colocar esa etiqueta porque en todo lo que intento pongo mi mayor empeño, mi actitud, y ahí ya empiezo a romper también esas otras falsas creencias que me han limitado, que en últimas son etiquetas. Decías tú, primero identifiquemos cuáles son esas etiquetas que nos definen, ya sea autoimpuestas o impuestas por otros. Listo, yo ya las identifiqué. Supongamos, digamos cosas que uno escucha mucho. Yo no soy bueno para X cosa. Yo no soy capaz. Yo no sirvo para eso. Son muy usuales. ¿Cómo podríamos transformarlas? Nosotros hablamos de algo que es el pensamiento limitante, que sería esa frase que acabo de decir, y otro que es el pensamiento generativo, porque muchas veces las personas piensan que dicen yo no soy capaz de, entonces que la forma de mejorar esto es diciendo yo soy capaz, y realmente no es la forma correcta para que el cerebro lo asimile. ¿Cómo sería ese tema del pensamiento generativo y cómo podríamos reformular esas afirmaciones? Claro, la etiqueta es una creencia para alguien. Es una creencia para alguien y la creencia se fundamenta en los pensamientos, como tú dices. Cuando uno repite tanto un pensamiento, lo transforma en una creencia. Ahora, si yo logro reconocer que esa creencia es limitante, que me ha limitado o que no me permite desarrollar mi potencial, como la que tú dices, yo no sirvo para esto. Lo generativo tiene que ver en, primero, reconocerla, segundo, cuestionarla. A ver, yo no sirvo para esto, ¿y qué me hace pensar eso? ¿Qué evidencias, por ejemplo, hay que demuestran que no sirvo para esto? Porque muchas veces cuando uno las cuestiona, uno dice, ven, no tengo ninguna evidencia. Estoy creyendo algo que todo el mundo me dice o que me han dicho, pero no hay evidencias, ¿sí? Entonces, cuando las cuestiono, tal vez descubro que no hay evidencias, y si las hay, no las hay en todo. Hay evidencias en algo, pero que uno no sirva para algo, tiene que cuestionarse.
Después de que las cuestiona, pues necesita ser uno flexible, decir, bueno, sí, Ricardo, evidentemente en esto como que no he sido muy bueno y voy a buscar otras formas de hacerlo para conseguir otro resultado. A ver, todo está orientado a, no, la etiqueta lo que hace es que lo determina y como que no da posibilidades, pero si uno dice, bueno, intenté por este camino, no me funcionó, ahora voy a intentar por este otro. ¿Qué le estás diciendo al cerebro? Estás estás generando otros espacios para que el cerebro se dé que no es algo determinante cuando no puedes lograr algo, sino que hay otras posibilidades. Una mente generativa encuentra muchas posibilidades de hacer las cosas y ahí es donde se rompe el yo no nací para esto o el yo no puedo con esto. Está comprobado que hay miles de posibilidades para lograr las cosas, muchas posibilidades, y el cerebro cuando las encuentra se convierte en un impulsor, ¿sí? Cuando ya es determinante y cree uno que la etiqueta es así, pues no encuentra otros recursos porque la etiqueta es condenatoria, te condena, como que ya no hay más posibilidades, y la vida no es eso. Solo miremos la naturaleza. Estamos aquí en este espacio tan bonito, y la naturaleza en donde no hay pensamiento, no tiene la capacidad de un árbol de razonar, y aún así el árbol ante la naturaleza florece, crece, se desarrolla con todas las dificultades que pueda tener, ¿sí? En los seres humanos las etiquetas nos ha llevado a marchitarnos muchas veces, porque no encontramos posibilidades, porque no le decimos al cerebro y a nuestra mente que nosotros sí podemos lograr las cosas que queremos lograr. Ahora hay que encontrar diferentes caminos. Entonces yo me iría por ser flexible, sobre todo también por aceptar. Después yo aceptaría decir, bueno, tengo esta etiqueta en que, por ejemplo, hay una etiqueta que se da mucho en hombres y mujeres. Ricardo, yo no nací para el amor. Y por las experiencias vividas y por lo que ha habido, esas evidencias, se ha demostrado en sí mismo que tal vez no le ha funcionado los temas del amor. Ahora, si acepto que no ha funcionado, me abrazo y digo, bueno, no me ha funcionado, nace otra pregunta. ¿Por qué siento que no está funcionando? ¿Qué hay en mí que hace que no funcione? ¿Qué tendría que pasar en mí para que funcione? En mí. Enfocarse uno en uno mismo. No en lo que me digan los demás, porque los demás me van a decir, ¿sí ve? Yo siempre se lo dije, usted nunca va a triunfar en el amor. ¿Sí ve? Está comprobado que no nació para... Y todo ese reforzamiento negativo me lleva tal vez a creer en eso y no le doy la oportunidad a mi cerebro de pensar de forma diferente. Entonces, la magia para uno mismo puede estar en, cuando ya acepto, digo, me hago preguntas poderosas. ¿Qué tendría que mejorar en mí para que fluya mejor el amor o cualquier otra situación? Para ser un mejor líder. ¿Qué tendría que pasar en mí para ser un papá o una mamá que trascienda más en sus hijos? Y ese cuestionamiento es generativo porque empiezan a encontrar posibilidades. Recuerda que hay un cerebro que es limitante, que es la etiqueta, y hay un cerebro que es generativo, que es donde encuentran muchas posibilidades de hacer las diferentes cosas. Me surge aquí como un tema en el que pienso mucho, soy mamá, y como a veces, digamos que he leído sobre el tema y como a veces creyendo que le estamos haciendo bien a nuestros hijos, que igual pasa en muchos escenarios también, creemos que una etiqueta buena es lo mejor que podemos hacer. Entonces mi hijo es inteligente, entonces hay muchos papás que le dicen a su hijo, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú todo lo puedes. Sin embargo, hay un punto en que esas etiquetas positivas pueden llegar también a limitar. Claro, porque si yo únicamente el discurso es tú puedes, tú eres inteligente, tú puedes, eres inteligente, la gran pregunta es ¿qué pasa
cuando algo no funciona en esa persona? ¿Qué pasa cuando algo falla? Somos inteligentes, ¿sí? De por sí como seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar la inteligencia y de desarrollar más nuestro coeficiente intelectual y desarrollar. La etiqueta podría ser: ¿por qué no exploramos diferentes situaciones para desarrollar más la inteligencia? Y cuando hay alguna limitante en la que yo no progreso o en la que yo, pues digo, vamos a utilizar diferentes recursos para lograr lo que queremos, y ahí estoy haciendo un acto de inteligencia. No estoy etiquetando a que tú puedes, tú eres perfecto, nunca vas a perder, todo lo vas a lograr, porque cuando pasa eso puede llegar la frustración. Y la frustración te lleva rápidamente de pronto a la tristeza. Sí. Entonces, cuando a niños les decimos, tú puedes, ¿por qué también no le decimos, cómo vas a reaccionar si te equivocas? ¿Cómo vas a reaccionar si no lo logras? A ver qué dice un niño, porque Sí. Hoy día de adultos a veces no aceptamos equivocarnos y no aceptamos en los demás que se equivoquen y no aceptamos que haya un error. Entonces nos hemos etiquetado como que todo es el perfecto, que no hay posibilidades de equivocarnos. Sí, totalmente. Hemos visto el error como algo, hay una etiqueta frente al error como algo negativo. En nuestras culturas y en la cultura colombiana a veces el error es entendido como algo negativo. Entonces, ¿cómo ir transformando eso? Por ejemplo, yo preguntaría también aquí a nuestros televidentes y a los oyentes, ¿qué piensan del error? Cuando ustedes se equivocan, ¿qué piensan de ustedes mismos? ¿Sí? Cuando alguien se equivoca, a quien tú le has depositado toda la confianza, por ejemplo, y se equivoca, ¿lo vas a etiquetar? ¿Cómo? ¿Qué etiqueta le colocarías? ¿Qué pensamos de eso? Sí, sí, porque mira que en mi caso yo siempre fui como la hija perfecta y siento que siempre me lo dijeron como que tú eres la mejor, digamos que en el colegio me fue muy bien, siempre me ganaba los concursos, era el primer puesto. Sin embargo, llegó un momento de mi vida donde como que sentí que llevaba una carga muy pesada por todas esas etiquetas que me habían puesto. Yo no toleraba el error, o sea, para mí equivocarme era imposible. Para mí no era permitido equivocarme porque sentía que tenía que castigarme por eso. Y creo que pasan dos cosas, entonces una, o nos castigamos, otra buscamos la manera de ocultar el error, porque no queremos sentirnos menos valiosos. Creo que a veces esas etiquetas positivas hacen que sintamos que nuestro valor está asociado a eso y que si ya no soy la mejor, no soy la primera, no soy el mejor cargo, no me gano el empleado del mes, qué sé yo, entonces estoy perdiendo mi valor. Claro, porque si volvemos a lo mismo, como que la etiqueta nos define. Y parte, por ejemplo, de lo que te sucedió a ti, de la expectativa que se empezaron a generar en ti, tu familia, en la hija perfecta que nunca se equivoca, la hija perfecta que va a lograr todo, el ejemplo a seguir para muchos. Y ahí hay una presión muy grande en uno mismo, porque como te digo, si arranca desde niña, pues se va a generar una presión en ti tan grande que te sientes responsable de eso. Que sientes que no puedes defraudar a nadie, que sientes que no te puedes defraudar, cuando es todo, muchas veces es todo lo contrario. Como seres humanos necesitamos decepcionarnos, necesitamos también equivocarnos, necesitamos no estar a la altura de todas las expectativas de las personas, Sí. Porque lo que va a suceder es que va a ser una presión tan grande que puede llevarnos a cuadros primero de ansiedad por complacer, a cuadros inclusive de depresión ante la derrota y de buscar otros caminos. Entonces, muchas veces hemos llegado a la depresión por esas etiquetas que nos hemos colocado a nosotros mismos frente al logro.
Sí. O a etapas más elevadas de cuadros depresivos ya muy delicados, en donde la persona no acepta una derrota. Yo conozco y he tratado personas que no aceptan el haberse equivocado, o ante una derrota, o ante un fracaso, porque la palabra fracaso es otra etiqueta muy grande, y uno dice, yo no puedo fracasar, cuando el fracasar de la percepción que tengas de ello puede ser el mejor impulsor para ti, ¿sí? La derrota puede ser el mejor instrumento para uno crecer, ¿sí? Entonces, obvio que ese tipo de etiquetas que desde temprana edad nos impone nuestra familia y nosotros creemos en ella, puede ser determinante en el futuro para el desarrollo de ese mismo ser humano. Porque una cosa es lo que uno ve por fuera, ¿cierto?, en un ser humano. Y otra cosa realmente es lo que hay dentro de ese ser humano. Sí. Colocamos etiquetas emocionales, por ejemplo. Esta persona es furiosa, esta persona es amargada, esta persona es antipática, no, pues tantas. Y ese es lo que es la etiqueta, porque eso no nos define. Esa persona ayer la vi de mal genio en la oficina ante esta situación. Ese es un comportamiento. Pero cuando ya le uno a esa persona pues la estás determinando. Es como si, no, fue ayer. O en este momento de su vida, por la situación que está pasando esta persona, se está comportando de esta forma. No la determina. Tiene que ver mucho con la empatía, porque es que la etiqueta estigmatiza tanto a alguien que pierde uno la empatía. Yo te pregunto, hay personas que están viviendo situaciones hoy día muy difíciles de vida, ¿sí? Y cuando no hay empatía, uno las etiqueta. Y las etiqueta negativamente. Sí. Entonces es como, a cambio de promover la empatía y la compasión por ese otro ser humano, estamos etiquetándolo, y eso es lo que no ayuda ni trasciende uno en otras personas. Si uno quisiera trascender, diría, necesito entender y comprender lo que está viviendo esta persona y alejarme de la etiqueta, porque la etiqueta es un juicio, es un prejuicio, es algo mío. De por sí yo a veces digo, cuando yo coloco muchas etiquetas y veo algo en las demás personas, es porque también está en mí. Está en uno, sí. Entonces, si tengo la valentía de etiquetar a alguien, muy seguramente es porque está en mí. Si yo etiqueto a alguien de desordenado, muy seguramente tengo cosas de desordenado también. Entonces, la etiqueta puede llegar a ser un reflejo de lo que es uno también. Entonces, el camino podría ser entender, ¿cierto? Entender que esta persona se está comportando así, entender que tal vez viene de una cultura así. Hasta etiquetamos a las personas de diferentes países. ¿Qué pensamos a veces de los argentinos? ¿Qué pensamos de nuestros hermanos venezolanos? ¿Qué pensamos de las personas de Ecuador, de Perú? Y eso que pensamos son etiquetas que hemos aprendido de otros, que las hemos adoptado, o que hemos visto comportamientos y los hemos determinado. Entonces, ahí está como el gran reto, por llamarlo así, de nosotros como seres humanos, es desetiquetarnos, o sea, darnos esa oportunidad de no llevar tantas cargas tampoco. Sí, mira que, pues eso lo hemos hablado tú y yo en algunos escenarios. A mis 30 años yo tuve una depresión terrible, y por eso toqué el tema de que yo era la perfecta, porque a los 30 años tuve una depresión terrible.
Y me di cuenta que era por eso, porque yo venía de cargar como con esa responsabilidad y sentía que si me equivocaba, que si no era la mejor, iba a defraudar a los demás. Y en ese momento estrené un cargo a nivel laboral y desde que entré empezaron a pasar cosas que no me hacían ser la mejor. Entonces yo decía, pues madre, ¿qué va a pensar todo el mundo de mí? Estoy decepcionando a todo el mundo. O sea, como que no podía con eso, empecé a tener ataques de ansiedad, de pánico, o sea, la vida se me volvió una locura. Y a raíz de eso también empecé como a cuestionarme mucho sobre esas etiquetas y a decir, no somos eso, no nos define una palabra, una serie de palabras que los demás hayan dicho sobre nosotros, aunque siempre fue con buena intención, porque no dudo que mis papás y mi familia siempre lo hizo pensando en que era bueno para mí. Y a raíz de eso yo también leía sobre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento en un libro que casualmente tú me recomendaste hace varios años, que se llama Mindset, la actitud del éxito, de Carol Dweck. Y ella ya hablaba de eso, ¿no? Como esas etiquetas a veces nos hacen tener una mentalidad fija y cómo hay un impacto tan fuerte, porque cuando nos dicen tú eres inteligente, sentimos que es como una característica inmutable y que si no vamos a ser inteligentes en cierto escenario, entonces mejor no estemos en ese escenario, o que si no vamos a demostrar nuestra inteligencia ahí, pues no nos arriesguemos. Entonces, ¿cómo esas etiquetas hacen que nos limitemos porque no queremos exponernos al error? Bueno, primero agradecerte porque expones un tema que viviste a los 30 años, ¿cierto? Sí. Y pues la depresión, pues es una patología, es una enfermedad que a todos nos puede llegar en algún momento de la vida, ¿sí? Ahora, qué bueno que entiendes que esa presión que tenías de la familia, de tu círculo más cercano por el éxito, por ejemplo, por triunfar en tu cargo, por ser la mejor, y cuando te encontraste con una realidad que no se te daban las cosas de tal forma, fue cuando entraste en esa crisis emocional en donde no encontrabas recursos pero si toda la vida me fue bien, porque ahora me va mal, ¿cierto? Precisamente la vida es eso, precisamente la vida es equivocarse, la vida tiene que ver con no todo es perfecto, la perfección puede ser un ancla muy buena para uno mejorar, pero se convierte en una mala etiqueta cuando no da posibilidades al error. Entonces, una persona perfecta o un comportamiento perfecto casi siempre en todo, perfecto en la familia, perfecto en el trabajo, perfecto con mis cosas, esa perfección como que no le da posibilidades al error. Y cuando viene el error, si no tienes recursos emocionales poderosos, te lleva a una frustración, y esa frustración con uno mismo lo lleva muy seguramente a cuadros de depresión. Ahora, entender que equivocarme es valioso, que equivocarme hace parte de mi proceso en la vida, que equivocarme me nutre, pues me da la posibilidad de abrazarme a mí mismo, ser empático conmigo mismo y entender que soy un ser humano. Y entender que los otros son seres humanos. Entonces, tú has escuchado el efecto Pigmalión. Cuando yo tengo la expectativa puesta en alguien que logre algo, o cuando yo pienso que alguien no lo va a lograr, y esa expectativa va a generar algo en ese otro ser humano, sí, para que tal vez no lo logre, o sí. Entonces, y cuando el efecto Pigmalión es a uno mismo, cuando uno dice, no, yo lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y me equivoco y no lo logro, pero estaba con esa expectativa tan alta en mí mismo o en mí misma y no lo logro, pues necesito entender que es una posibilidad. Necesito entender que es válido, se vale equivocarse, se vale no lograrlo, se vale, porque eso me da posibilidades de ¿qué? De aprendizaje, de encontrar otros caminos, de esa mentalidad que decimos de crecimiento, de encontrar diferentes formas de hacer las cosas, sobre todo el aprender. Cuando
tal vez no logremos algo que nos hemos propuesto, ¿por qué no nos hacemos la pregunta, antes de decir por qué no lo logré, preguntarnos qué aprendí? ¿Qué aprendo de esta experiencia que estoy viviendo? ¿Qué aprendizajes salen de allí? ¿Sí? ¿Qué siento que podría mejorar? Entonces, fíjate que no estoy colocando etiquetas, estoy dando un mundo de posibilidades que van a hacer que crezca como persona frente a esa situación. En cualquier escenario de la vida, Majo, cualquier escenario es válido. Puede ser en mi relación sentimental, en mi relación laboral, en mi relación con mis hijos, en cualquiera de mis dimensiones de vida, existen esas posibilidades. La mentalidad parte de uno mismo. Es una estructura mental que hemos desarrollado. Esa estructura mental es responsabilidad hoy día de nosotros mismos. Si ya tengo un niño de 4 años, sí, como es tu hijo, pues él está desarrollando esa mentalidad. Qué bueno enseñarle que equivocarse es válido. Sí. Ahora, que equivocarse es aprender, que equivocarse hace parte del proceso de la vida, en cualquier escenario, para que cuando eso suceda, la persona tenga otra posibilidad y no sea el camino únicamente de la frustración. Es bueno sentirse frustrado, es bueno sentirse uno mal porque no lo logró, pero quedarse ahí es lo que no es bueno. Ahora, cuando uno reconoce eso y se impulsa para encontrar otros caminos, ahí es donde es bueno el sentirse uno mal porque no lo logró, ¿cierto? Quedarse ahí es lo que es nocivo para la salud mental, para el desarrollo como personas, en cualquier escenario. Podemos colocarle el título, mirar cualquier escena y mirar si tenemos una mentalidad de crecimiento que no tiene que ver con etiquetas o una mentalidad fija que tiene que ver con las etiquetas que colocamos. Sí. Sí, mira que en esa época, digamos que casualmente fue para la época en que te conocí, que también se me abrió la mente a muchas cosas, pero yo descubrí que, por ejemplo, me cuesta mucho pedir ayuda. Muchísimo, o sea, yo no digo, digamos que ya lo he venido trabajando mucho en realidad, pero en esa época yo no decía necesito ayuda, me siento así. O sea, como el mostrarme vulnerable me cuesta mucho porque no quiero como que sientan lástima. Y he entendido pues que no es así y que no me define el ser vulnerable en cierto momento. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, o sea, nos autocastigamos todo el tiempo por muchas cosas y no nos damos la oportunidad de equivocarnos y de tomar lo bueno. Claro, tal vez la etiqueta era, no soy débil, a ver, y soy fuerte y todo lo puedo y soy autosuficiente y yo puedo por mí misma, por mí mismo lograr todo. Y somos seres humanos, somos seres donde necesitamos relacionarnos con otros, donde necesitamos la ayuda y la colaboración de otros, donde inclusive necesitamos ayudar y colaborar en otros. Somos seres humanos, somos seres sociales, ¿sí? Ahora, claro que cuando no se pide ayuda porque uno tiene la etiqueta de que yo todo lo puedo o no puedo mostrar mi vulnerabilidad, mi debilidad, ¿qué dirán de mí? Entonces esa fue la otra etiqueta que nos ha marcado mucho, el qué dirán de mí. Sí. Yo recuerdo que en nuestra cultura santanderiana, ¿sí?, de esta región de Colombia, hay una etiqueta muy marcada y es los hombres no lloran. Muchísimo. Bueno, cuando yo estaba hace muchos años de niño, escuchaba mucho eso. Los hombres no lloran. Mis amigos de la escuela y del colegio, los hombres no lloran. Y si veíamos a un hombre llorar, eso era algo primero que no se aceptaba. Pero cuando uno mira que los papás le decían los hombres no lloran, como que estaba el derecho a que las niñas o las mujeres sí puedan llorar y el hombre no. Y crecimos con esa etiqueta, en que los hombres no lloramos, cuando llorar desde la psicología es terapéutico. O sea, es necesario llorar. Es necesario porque el llorar es una manifestación de nuestras emociones.
Muchas veces por tristeza, por melancolía, por una situación de dolor, lloramos. ¿Cómo reprimimos si las emociones necesitamos es que salgan a flote para que nosotros nos liberemos y sea terapéutico? Entonces crecimos con esa etiqueta y hoy día hay hombres que todavía piensan que el hombre no debería llorar. Muchísimos. Y que no se lo permite. Entonces, cuando es un ejercicio terapéutico. El pedir ayuda también. El decir, mira, no me siento bien con esto, ayúdame. Es terapéutico. O sea, y terapia no es necesariamente estar uno con algún tema, una sintomatología o algún tema de depresión o ansiedad o algo patológico. La ayuda es necesaria. Como seres humanos necesitamos relacionarnos con otros. Cuando abrimos la mente a ese campo, cuando lo abrimos, pues definitivamente nos liberamos también. Nos quitamos muchas cargas, nos sentimos más ligeros en nuestro relacionamiento con los demás. Las etiquetas a veces son una carga que llevamos muy inmensa frente a lo que esperan de nosotros mismos, las demás personas, y se vale ser. O sea, yo digo, qué bueno ser, ya, quedarnos en ese ser y no en el es. Ser. Y ser así es válido. O sea, ser así en ese momento también es válido. Cuando entendemos eso en los otros seres humanos y en nosotros mismos, como que algo se activa en el cerebro y es también entender que tenemos muchas posibilidades de ver las cosas, ¿sí? Y yo tomo una frase muy diciente de Wayne Dyer, uno de los psicólogos más reconocidos a nivel mundial, y decía algo así, decía, si cambias la forma en que ves las cosas que ves cambian. Totalmente, claro. Entonces, si yo veo algo en alguien y lo etiqueto, así se quedó para mí. Pero la frase dice, si cambias la forma de ver las cosas o a las personas cambian. De fondo, lo que nos quiere decir es, ¿tú qué ves en los demás? Y esa etiqueta que ves limita a esa persona. Si cambio esa etiqueta, esa persona cambia. Sí. Que es el mismo efecto Pigmalión. Sí. Wow. Yo quisiera preguntarte algo. Tú llevas, creo que ya 15 años o tal vez un poco más, entrenando seres humanos. Desde facilitarte tu compañía, yo creo que a miles de personas has impactado desde muchos roles, líderes, tú entrenas equipos comerciales, bueno, como creo que gerentes, o sea, muchos roles. ¿Cuáles has identificado tú como las etiquetas más marcadas en las personas? Tú lo has dicho, o sea, logramos llegar a los seres humanos independientemente del rol, pero esa es la primera etiqueta que está muy marcada en el mundo empresarial y es el cargo, por ejemplo. El cargo es una etiqueta, volvemos a lo mismo, gerente comercial. Si tú te das cuenta, es un nombre y es un cargo. Él es gerente comercial, él no es gerente comercial. Por eso te digo que la etiqueta, él es un ser humano que hoy día tiene el rol de gerente comercial. Él es el jefe, wow. Él no es el jefe, él es un ser humano que hoy día lidera un equipo. Entonces, él es, y que determina a alguien, pues la etiqueta estigmatiza y define a alguien, y si esa persona lo cree, pues ahí es donde está como que la limitante. Porque a mí me pueden decir, Ricardo es el líder. Ok, ¿yo qué pienso de eso? Yo creo que soy el jefe.
Yo creo que soy ese cargo, porque si me pregunto, hoy día yo tengo ese cargo de gerente general de esta compañía, yo no soy eso. Yo soy Ricardo, de familia santanderiana, con unos valores y unas virtudes, con unos temas de crecimiento como persona. Si te das cuenta, empiezo a tener una descripción de mi integral, desde mi personalidad, desde mi temperamento, mi carácter. Entonces, por eso cuando uno le pregunta a una persona, ¿tú quién eres?, lo primero que uno le nombran es el cargo. Sí. Entonces es la etiqueta que la misma sociedad y que uno ha creído en eso. Yo soy el gerente, tú eres Ricardo y hoy día llevas un rol de gerente. Ahora, si es simplemente la frase yo soy el gerente y esa persona se comporta como un ser humano, pues uno se da cuenta que no tiene una etiqueta, se da cuenta que es un ser humano que tiene el rol de gerente. Esa es la que más marcadas vemos. Ahora también cuando no estamos cuando ya ahondamos un poquito más, hay muchas. Ricardo, yo soy malo para las ventas. Ricardo, yo soy malo para resolver conflictos, yo soy malo para el servicio al cliente, yo no soy empático, y todas esas etiquetas que por experiencia, por vivencias o porque alguna vez alguien las dijo y uno las convirtió en una creencia. Recordemos que cuando ya es una creencia, es una etiqueta, se encuentra uno de todo. Entonces siempre hago la pregunta, y me hago la pregunta a mí mismo, digo, ¿cuándo el cerebro aprendió, escuchó eso y lo convirtió en una creencia? Y cuando les hago la pregunta a las personas me dicen, Ricardo, es que de niño o de niña me dijeron que yo no era bueno para eso. O me dijeron, hay unas frases, las frases que se convierten en etiquetas, calladito se escucha mejor. Entonces, cuando un papá le dice a su niño, calladito se escucha mejor, el niño pues cree en el papá y pues no habla. Termina creyendo que es mejor estar callado y no habla, y llega a la vida adulta y está en un escenario donde es importante comunicarse y hablar, y la persona no habla, y la etiqueta es que soy muy tímido. ¿Sí? Wow, pero sí. no, la etiqueta es soy muy tímido, soy introvertido, son etiquetas. Y cuando uno empieza a ver el corazón donde nace todo esto, fue que creyó que calladito se escuchaba mejor. Sí. Cuando logramos romper esa etiqueta y logramos entender que es importante comunicarnos, que es importante expresar nuestra opinión, independientemente lo que consideren los otros, pues comienzo a vencer esas etiquetas. En la edad adulta, pues obviamente es mucho, se necesita de mayor trabajo en uno mismo. Se va a necesitar de una práctica constante de eso. Sí, se va a necesitar constantemente que empecemos a creer en otra forma. Entonces decir, bueno, yo voy a empezar a hablar de lo que yo pienso en los diferentes escenarios, para vencer eso que algún día de niño aprendí que calladito me escuchaba mejor. Sí. Entonces, estará en uno, y ya en la edad adulta, uno es el responsable de vencer esas etiquetas. Y en estos años de trayectoria, obviamente, en uno mismo se cuestiona las etiquetas que uno mismo ha construido. A veces la etiqueta de pensar que todo se puede lograr y que la derrota no es una opción. Sí. Entonces, a nivel de motivación puede ser muy valioso cuando está uno en un equipo competitivo, en donde se motiva diciendo, vamos, sí se puede, tú lo vas a lograr. Bueno, en ese momento es importante esa energía y ese choque energético que me permite impulsarme. Sin embargo, hay que entender que también la derrota es una opción. Tal vez yo tendría hace unos años esa etiqueta, en donde yo mismo había construido un pensamiento en donde la derrota no era una opción, ¿sí? Solo fue aprender con la derrota, con todas que la derrota podría ser el mayor impulsor en mi propia vida. Cada quien va en su propio proceso también. Ahora, hoy día,
pues las etiquetas sí determinan el propio comportamiento y como que a veces no da la opción. La última que he escuchado, hace poco la escuché, de un ser humano maravilloso que me dijo, Ricardo, yo soy así. Entonces imagínate, Sí. cuando a ti te dicen, yo soy así. Y yo decía, wow, entiendo desde la psicología que no somos únicamente eso. Me dijo, yo soy así. Y estábamos tocando un tema del temperamento, de cómo resuelve los conflictos, de la rabia que le generan las cosas. Dijo, yo soy así. Como que ya cree que no hay posibilidades de transformar uno esa capacidad emocional. Sin embargo, le mostré el escenario en que nuestro cerebro y esa flexibilidad que tenemos y esa flexibilidad que tiene nuestras neuronas de encontrar nuevos caminos es posible. Para que la etiqueta no sea yo soy así, Sí. sino digo, bueno, ante esta situación me estoy comportando así, ¿qué más puedo hacer? Y cuando abro esa posibilidad, pues estoy ayudándome en esa etiqueta que yo mismo he construido, Sí. que yo dije, yo soy así. Entonces, esta persona está en un ejercicio de encontrar posibilidades y estamos en ese entrenamiento, en ese coach que estamos haciendo a nivel personal, encontrando diferentes posibilidades para romper la etiqueta que se ha impuesto. Sí, definitivamente son muchísimas. Nosotros en ese camino que hemos recorrido últimamente, he participado en varios conversatorios, entonces me encuentro como con muchas personas que dicen, como no estudié, sí, o tengo hasta quinto de primaria, o hice hasta sexto, bueno. Entonces como que eso también las limita, la etiqueta del no haber sido profesionales, ¿cómo impacta? La etiqueta del no haber hecho o del no tener el dinero que tienen otros. O sea, hay muchísimas etiquetas que siguen impactando, Claro, y que fíjate, están ahí presentes. uy, has dicho una muy marcada en la sociedad, la palabra profesional. A ver, la gran pregunta es decir, para ti, ¿qué es una persona profesional? Claro, en esta sociedad el profesional es el que logra un título, el que logra estudiar, terminar con honores su primera educación, entrar a una universidad, tener un título. Tener el título te hace profesional en muchas personas, ¿cierto? Y ya con el título soy profesional. Bueno, volvemos a lo mismo. La gran pregunta es, ¿tú qué piensas de eso y hoy día en qué podrías creer? Yo creo, y también es otra etiqueta, que el profesional es la persona que independientemente de los títulos logra desempeñarse en algo y cada vez busca los medios para hacerlo mejor. Entonces lo que hace, lo hace de forma profesional, no por un título. Obviamente detrás de eso está el conocimiento, pero hay personas que no han logrado ir a una universidad, pero son autodidactas. Entonces aprenden muchas cosas porque investigan, estudian, y hoy día con las redes sociales, hoy día uno lo encuentra todo, y hoy día ya con la inteligencia artificial uno se puede dar la oportunidad de irse profesionalizando en algo. Entonces ya el profesionalismo no depende directamente de un título. Obviamente que es un conjunto de cosas. Por eso uno necesita cuestionarse siempre, bueno, ¿pero qué es ser profesional? Porque también muchas personas pueden llegar a tener muchos títulos y en su comportamiento no demostrar profesionalismo. La gran pregunta es, ¿qué es ser profesional para mí? Y ahí ya estoy cuestionando la etiqueta, porque profesional, lo que para mí puede ser profesional, para ti es algo diferente. Sí. Y es válido, porque es que la etiqueta no, es de uno, de nuestra cultura, nuestra sociedad, como hemos venido creciendo. Siempre preguntémonos también, ¿esta etiqueta me impulsa? ¿Esta etiqueta me agrega valor? ¿Esta etiqueta me hace un mejor ser humano? ¿Esta etiqueta es un trampolín para algo? ¿O esta etiqueta me limita? ¿Esta etiqueta no me permite relacionarme? ¿Esta etiqueta
lo que hace es afectar mi empatía. Esta etiqueta la llevo cargando tanto que emocionalmente me afecta. Y ahí es donde ya nos adueñamos de nuestras propias etiquetas fruto de lo que pensamos y de lo que creemos. Sí, creo yo que el gran mensaje ahí es eso con lo que tú estás cerrando, ¿no? Identificarlas, definir cuáles me están impulsando, cuáles me están limitando y reformular esas etiquetas que me han limitado durante mucho tiempo. Encontrar esa raíz y cambiarlas. Y esa palabra, mira el cambio con la que estás ahí cerrando esta frase. Fíjense, yo he escuchado también muchas veces, Ricardo, yo deseo cambiar. Y eso está muy bien. Yo la palabra cambio hoy día como que la transformo en yo que deseo transformar. Disculpa y la redundancia, yo que deseo transformar en mí. El cambiar a veces es limitante. Porque está la etiqueta, tú nunca cambias. Porque, o sea, Ricardo tiene una personalidad, tú tienes una personalidad, tienes unos comportamientos. ¿Qué comportamientos deseas transformar? Es diferente, le das las posibilidades al cerebro de que transformar, si bien es cierto hay procesos de cambio, transformar te da más posibilidades y no te limita. Sí. Cuando a uno le hablan tanto del cambio y del cambio y del cambio, ¿por qué no hablamos más de la transformación y de la evolución? ¿Sí? De evolucionar, de que la versión que tengo de mí mismo evolucione en los diferentes escenarios. Y cuando me hacen la pregunta, Ricardo, y yo deseo cambiar, siempre me remonto a otra pregunta. ¿Qué deseas transformar en ti y sobre todo qué estás dispuesto a hacer? Porque ahí es donde está como que también el quid del asunto. Digo, bueno, yo deseo transformar, Ricardo, mi mal genio, porque me he etiquetado como una persona mal geniada y es más, tengo evidencias. A mí me sacan fácil el mal genio. Ok, listo. Eso no te determina. Eso hace parte de tu personalidad, listo. Eso no te determina como ser humano, ¿no? Porque no eres únicamente mal genio, también eres alegre, también eres risueño, también eres muchas cosas como ya lo hemos hablado. Ahora se hace uno la pregunta, ¿qué deseas transformar en ti cuando estás en una situación que estás de mal genio? Ricardo, que no sea como tan explosivo o explosiva porque yo agredo con mis palabras. Ok, muy bien. Sí, eso nos pasa a muchos. La ira es lo que nos lleva a agredir a otros. Listo. Entonces, seguimos en el ejercicio y les digo, mira, hay algo muy bueno que se puede hacer cuando uno está con ira porque le da mal genio. Y es no hacer nada. Sí, excelente. No hacer nada. Empieza a transformar el no hacer nada en ese momento. No hacer nada. Porque todo lo que hagas va a herir. Todo lo que hagas va a dañar. No hagas nada. Que el cerebro va a reaccionar y la ira no dura para todo, ni es para siempre. La ira es un momento, es una química que sucede en el cerebro. Entonces no hagas nada en ese momento. Comencemos a transformar eso. En momentos de ira, como a todos nos pasa, no voy a hacer nada. Vas a dedicarte a respirar, a pensar en ti, a concentrarte y a sentir que la otra persona pues te puede estar agrediendo, te puede haber, como decimos coloquialmente, me sacó el mal genio y no vas a hacer nada. Ese es un primer ejercicio, por ejemplo, para uno transformar algo. ¿Sí? Entonces siempre darnos la posibilidad, porque si el cerebro lo asimila y lo hace, el cerebro aprende que sí lo puede hacer. Por eso siempre hacemos la pregunta, ¿cuándo aprendió a que con ira había que responder? Tal vez desde niños veíamos que si alguien uno lo agredía doblemente. Y fue la cultura, la familia y todo esto. Pero hoy día mi cerebro tiene la capacidad de aprender a que cuando alguien me agrede o me ofende, puedo callar, puedo no hacer nada y puedo darme la posibilidad para evitar un conflicto, para construir una mejor relación,
para no ir a dañar a alguien, Sí. porque todo lo que hagas después ya no lo puedes devolver, ¿sí? Entonces, ese tema de cambio, yo lo haría como, ¿qué quiero transformar en mí ante esta situación? Y siempre hacer ese autoanálisis, esos autocuestionamientos poderosos que nos llevan a evolucionar como seres humanos. Ok. No, Ricardo, pues muchísimas gracias por este espacio. ¿Cuál crees tú que sería como la conclusión final de este espacio que tenemos, de lo que hemos conversado? O tal vez tu invitación hacia nuestra audiencia. Bueno, a la audiencia, a ti, primero felicitarte porque qué nombre tan poderoso, ¿no? de este podcast, y es Desetiquetados. Y el des tiene que ver con siempre ser conscientes de qué etiquetas nos gobiernan. Sería como el mensaje en nosotros mismos. ¿Cuáles de esas etiquetas realmente nos están limitando? Después ir más allá. ¿A quiénes tengo etiquetados en mi vida que no les he dado la posibilidad de que no son únicamente eso? Y esas reflexiones nos van a llevar a algo muy poderoso. Es la empatía con uno mismo, la empatía con los demás. Y esa empatía, la empatía es la puerta que abre a un mundo de posibilidades hacia otra persona. Sobre todo, cierro con esto. Una etiqueta te limita el conocimiento de ti mismo y de las demás personas. Porque si yo he determinado que algo es así, no estoy abriendo la puerta a conocer más allá. Y como seres humanos somos un mundo por explorar, no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Somos un mundo de conocimiento hacia los demás. Entonces el mensaje final es desetiquetarnos, darnos la posibilidad a no determinar a nadie por algo que uno ve. Uy, sí. Únicamente, o porque me lo ha impuesto la sociedad, sino a tener la posibilidad de seguir conociendo. Qué bonito tener una tarea y de salir de este podcast. Voy a dedicar a conocerme más a mí mismo y a las demás personas. Y si eso se logra, irás venciendo las etiquetas. Ese sería como mi mensaje, Majo. Y muchas gracias por la invitación, a todo el equipo que está aquí presente, que hacen posible esto, Sí, que así sigan generando este tipo de espacios de reflexión, de preguntas, que nos llenan de muchas posibilidades. Muchas gracias por la invitación, Majo. Ricardo, muchísimas gracias. Los que no conocen mucho a Ricardo no saben, pero él tiene una agenda súper apretada y para mí tenerte aquí hoy es realmente un privilegio. Te agradezco profunda e inmensamente estar aquí y acompañarnos en este episodio inaugural que es tan importante para que las personas conozcan y tengan de primera mano el conocimiento de qué es lo que estamos buscando en Desetiquetados. Para el equipo también muchas gracias, Mauro, todas las demás personas que nos están acompañando, mil y mil gracias. A todas las personas que decidieron unirse a esta audiencia, empezar a acompañarnos en este viaje de Desetiquetados, mil y mil gracias y nos vemos en el próximo episodio.